Presento ahora al último de los panelistas, a Axel Kicillof. Lo primero que tenemos que decir es que es un amigo del Uruguay, que es un amigo del Partido Socialista, que es un compañero que siempre que hemos requerido su conocimiento, su experiencia, la hemos tenido. Recuerdo varios, pero particularmente la de cuando quisimos impulsar los precios cuidados, bueno, una forma parecida en Uruguay, de contralor de precios. Tanto él como quien estaba al frente en ese momento de precios vinieron aquí, nos comentaron cómo era, nos dieron toda su experiencia. Como comenté hoy al principio, yo lo conocí cuando se inauguró la desulfurizadora de ANCAP. No sé si ya era ministro de Economía o estaba en un cargo, digamos, pero vino. Y desde ahí, digamos, siempre tuvimos mucho interés en su obra. Quiero decir que yo leí de Smith a Keynes 7 lecciones de historia del pensamiento económico y menos, no todo, pero leí partes de Volver a Keynes, Fundamentos de la Teoría General, su tesis doctoral, que tanta vigencia tienen hoy, ¿no? Porque hoy que se debate cómo salir, porque ya no tanto se debate, pero ya no es quizás tan importante el debate de qué hacer ahora durante la pandemia. Hay un debate central del día después, que va a encontrar a los países con cambios muy profundos en sus estructuras económicas y sociales, y la participación pública del Estado, en el estilo de lo que él comenta en las 7 lecciones aprendidas, va a ser tan importante para nosotros. Bueno, hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires, es licenciado y doctor en Economía, fue ministro durante el gobierno de Cristina entre 2013 y 2015, y luego fue diputado nacional por el Frente de la Victoria de 2015 a 2019. Es docente universitario, es un académico renombrado, ¿no? Tiene esa característica, digamos, de alguien que llega a la política, pero no pierde ese vínculo con los medios académicos y con la elaboración doctrinal, así que va a ser un placer para nosotros, por lo que dije al principio, de que es un amigo nuestro y por nuestro del Partido Socialista, y por todas estas cosas, escuchar su experiencia, su visión de este tema. Adelante, Axel. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Daniel, por esa presentación que me pone la vara un poco alta, porque estoy un poco fuera de práctica ahora del mundo académico y del lenguaje académico. Estoy más para una tesis sobre COVID-19 que para una tesis sobre Keynes, lamentablemente. Quiero agradecer la invitación, agradecer a Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, obviamente compañero y amigo como Daniel, y felicitarlo muchísimo por 110 años de historia y de vigencia, y saludar también al panel, la verdad que no solo interesante, sino muy atractivo, que plantearon, a Carolina, con la que hablé creo que el día o el día siguiente de haber conquistado el cargo que ahora tiene. Obviamente también a Patricio, la representación del movimiento obrero uruguayo, al que le tengo muchísimo respeto y afecto, y también a la compañera, ahora de vuelta con la democracia, Adriana, en Bolivia, con un papel institucional central y unos desafíos inmensos. Así que, dichos los agradecimientos, voy a ir a lo que sería mi breve exposición, que me pasa a menudo, pero bueno, en este caso quiero aclararlo porque había unas preguntas interesantísimas de Daniel que me suscitaron varias reflexiones y un poco cambiaron el curso de lo que pensaba decir, porque cuando me compartió Gonza el título de esta presentación, de este encuentro, la verdad que había pensado encararlo desde un punto de vista teórico, ¿no? Desde un punto de vista, creo yo, más clásico y más conceptual, relación entre partidos, movimientos, Estado,
en la transformación, ¿no? Como herramienta de transformación y sus vinculaciones. Me parece que es un tema del que no puede haber más y de más trascendencia en términos de reflexiones de literatura clásica y actual. Así que había pensado hablar un poco de eso que Daniel llamaba dialéctica, ¿no? O relaciones, vinculaciones entre partidos, movimientos y Estado. Después me cambió un poco lo que pensaba decir las preguntas de Daniel, y después, habiendo escuchado las intervenciones, se me ocurrieron otras cosas, pero como dispongo de poco tiempo y ustedes también, voy a tratar de empezar por lo que tenía previsto y después dar, aunque sea lateralmente, respuestas y dialogar un poco con algunas ideas del panel. Espero poder hacerlo sintéticamente. En primer lugar, cuando uno lee o prepara alguna intervención sobre la cuestión de los movimientos sociales, los partidos políticos y el Estado, creo que requiere comenzar con una pequeña aclaración, llamémosla definicional, pero también histórica y, si queremos, geográfica o nacional. Me parece que, aunque estamos hablando representantes o quienes venimos de Argentina, de Uruguay y de Bolivia, con la intención de hacerlo extensivo a la región y América Latina, la verdad que entre un uruguayo, un argentino y un boliviano probablemente haya matices, y a veces más que eso, de lo que entendemos por la experiencia y también por la historia, lo que entendemos de partido, lo que son los partidos políticos en cada uno de los países de Latinoamérica, lo que son los movimientos sociales y lo que es el Estado. La verdad que nos permite un poco, nos obliga más bien a hacer un pequeño paréntesis definicional. Acá en la Argentina, por ejemplo, y yo lo hablé mucho con Gonzalo Sibila, me interioricé sobre ese centenario partido, el Partido Socialista, y le pedí incluso, y estudié un poco lo que son sus estatutos, y la verdad que la tradición de los partidos políticos en Uruguay y en Argentina, sobre todo los de base popular, es muy distinta. Yo creo que cualquier militante del campo popular que le mencionen los partidos en Uruguay o los partidos en Argentina, y hago extensivo esto a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, lugares que conozco un poco más, la verdad que guardan diferencias notables. En particular, cuando uno inscribe dentro de estas experiencias y lo que tienen de común las experiencias de gobiernos progresistas, decían recién, uno inscribe dentro de eso el Partido Peronista o el Movimiento Peronista argentino. Yo creo que entre el Partido Socialista Uruguayo, incluso el Frente Amplio, y el Partido Peronista y el Movimiento Peronista argentino hay diferencias muy notables que exigen alguna aclaración, porque también, como nos contaba recién Adriana, en la conformación del MAS, porque si no se presta a confusiones. La verdad, en Argentina, el peronismo, que fue llamado por John William Cook el hecho maldito de la sociedad burguesa, ¿no? Pero la verdad que el peronismo aquí se considera más bien un movimiento que un partido, aunque hay un partido peronista, partido justicialista, y es de los tiempos originales del peronismo. La verdad es que aquí yo creo que no hay una tradición de partido tan clásicamente asociada a la tradición de los partidos de izquierda en cuanto a sus órganos, su forma de funcionamiento, su confección de los programas, por lo menos como figura política permanente, ¿no? Con una vida propia, una vida partidaria, una vida de debate. Es muy distinto. Entonces, cuando un argentino habla de los partidos políticos, habla de una cosa distinta, aún desde la mirada progresista, o la mirada izquierda, o la mirada popular, que lo que puede entender un uruguayo para empezar, pero seguro un boliviano o un brasileño. Y eso
lo aclaro simplemente para que se comprenda que la experiencia argentina, en términos del papel de los partidos políticos, sobre todo desde la irrupción del peronismo, es muy peculiar, porque el peronismo es a la vez un partido y un movimiento, y más un movimiento que un partido, aunque tenemos un partido, ¿no? Además, un partido que electoralmente suele tener una tradición frentista desde los comienzos. Así que, ¿qué significa un partido y cuál es su papel? Bueno, yo voy a hablar más bien desde el punto de vista argentino en esto, aunque creo que se puede proyectar un poco a la región con estas particularidades. Pero esto de que el peronismo es un movimiento me lleva al segundo término del que estamos hablando, que son los movimientos sociales. Eso también, ese nombre está sometido a varias especificidades. En Argentina lo que nosotros entendemos como movimientos sociales, o por lo menos tal vez lo simplifico, pero yo me preguntaba por qué no habían hablado o no habían puesto en el título de esta charla a los sindicatos, pero después lo entendí mejor. En Uruguay, probablemente la CUT-CNT o el sindicalismo queda comprendido dentro del universo de los movimientos sociales, supongo. Es un movimiento social. Bueno, en Argentina no. En Argentina no por cuestiones de usos y costumbres, no estoy remitiendo un tema conceptual y menos todavía a una recomendación. Pero sí lo quiero decir, aquí los movimientos sociales, voy a dar un pequeño pantallazo medio circunscripto a la historia reciente, y no sumar dentro de los movimientos sociales ni al sindicalismo, ni a lo que históricamente se conoce como organizaciones libres del pueblo, ¿no? Los movimientos sociales específicamente en Argentina, y las organizaciones sociales, cuando uno usa ese término, suele referirse a lo que surgió después de los años 90, sobre todo durante los años 90, en la fase neoliberal reciente, que empieza y después se va consolidando con el movimiento piquetero, que tal vez, Daniel, te quería referir al movimiento piquetero cuando hablabas de 2001, argentino. Y los movimientos sociales, en realidad, yo diría, para caracterizarlos bien, acá nacieron como organizaciones sociales de excluidos por el neoliberalismo. Después coordinados y organizados, entre otras cosas, pero muy específicamente, para a través de esas organizaciones obtener algún tipo de respuesta o de asistencia del Estado. O sea que obviamente no pretendo ser exhaustivo ni preciso del todo, pero los movimientos sociales eran grupos de trabajadores excluidos recientemente o estructuralmente, que peticionaban ante el Estado en épocas de crisis económica, con diferentes metodologías, modalidades de lucha y después diferentes modalidades de organización. Pero en general, incluso diferentes vínculos con respecto a qué hacer con esas asistencias. Pero los movimientos sociales en la Argentina hoy no son ni partidos políticos ni organizaciones sindicales, aunque tienen vínculos. Entonces, si uno hablara en la Argentina, yo agregaría a esa lista de relaciones a discutir a las organizaciones sindicales, a los sindicatos, que no están adentro de los movimientos sociales o de las organizaciones sociales. Y hay una diferencia muy clara, porque me parece que lo que acá entendemos por movimientos sociales son un resultado de un proceso neoliberal que fue consolidando situaciones de desempleo y de desamparo y de exclusión en sectores cada vez más masivos, que previos al neoliberalismo, y capaz yendo un poquito más atrás, previo a la década de los 70 y a las dictaduras, previo a eso no existían, porque básicamente la forma más habitual de inclusión social
era a través del trabajo formal. Entonces, las luchas estaban vinculadas a la generación de trabajo. Y al haberse consolidado estas situaciones de exclusión y desempleo, se forjaron movimientos sociales que son una novedad histórica de alguna manera. Y que en Argentina no son, repito, organizaciones de la sociedad civil en general, son específicamente aquellos que se organizan para obtener algún tipo de asistencia, de ayuda, de pertenencia social desde situaciones de mucha vulnerabilidad y exclusión. Y si uno sigue con lo definicional, sin ponerse para nada académico, sino práctico, también lo que entendemos por Estado se ha ido transformando. Así que todos estos términos, bueno, porque una cosa es el Estado bajo regímenes neoliberales, y otra cosa distinta es el Estado en gobiernos populares. Los llamamos igual, y probablemente también tengamos diferencias en cuanto al alcance, penetración y papel en toda América Latina. Así que también hablar de Estado, si uno no se pone muy abstracto, como pedía Carolina, si uno no se pone muy abstracto, requiere algún tipo de reflexión, ¿no? Dicho esto, de lo que quiero hablar, antes que nada, es de la experiencia argentina, que con alguna proyección más general, y también lo quiero historizar. Porque me parece que hoy, a pesar de haber hecho intervenciones ligeramente, con enfoques ligeramente distintos, me parece que todos estamos hablando del presente y del futuro, más que nada, y eso es lo que le debe importar a los militantes y a los que nos están escuchando, hablar un poco de estas vinculaciones entre organizaciones, partidos y Estado en el presente y en el futuro. Entonces quiero hablar un poco del presente. Hace no demasiado tiempo, y estoy hablando de unos 3 años atrás, se hablaba de una imparable ola neoliberal en América Latina, masiva y universal, que venía a terminar y además venía a dictaminar el fracaso de las experiencias de los gobiernos progresistas o de los gobiernos populares o de los gobiernos de izquierda en la región que habían confluido durante la etapa anterior. Obviamente que esto, tanto la irrupción de las experiencias de gobiernos populares como los triunfos por vías democráticas, como en el caso de Argentina y de Uruguay, y por vías de facto, como en el caso de Bolivia, de Brasil, etc., en la región también tienen una cierta discrepancia temporal, no están perfectamente sincronizados, pero sí lo que ocurrió es que se empezó a hablar de que había una ola de derecha en el continente que venía a terminar las experiencias de partidos populares en el gobierno y las experiencias de gobiernos progresistas o como los querramos llamar. Me parece que hoy, para reflexionar sobre el presente y sobre el futuro de la región, lo primero que tenemos que ver es que esa caracterización, que también acompañó lo que fue la gestión de Trump en Estados Unidos, y los modos y las características de la gestión de Trump, esa caracterización era un instrumento ideológico, era un instrumento de propaganda, ¿no? Se trató de dar por finalizada esa etapa prematuramente y además equivocadamente a nivel regional, no como un análisis o una caracterización, sino más bien como una expresión de deseos. Sí es cierto que en muchos países de América Latina triunfaron, como decía recién, de diferentes modos, o se impusieron de diferentes modos gobiernos neoliberales o gobiernos de derecha, pero no es cierto que vinieron a dar por concluida la experiencia anterior. Y eso ya a las pruebas me remito, lo que ocurrió en Argentina con un triunfo categórico después de 4 años, primera vez en la historia de la democracia, desde la vuelta de la democracia, que un gobierno, el de Macri en este caso, no reelige, así que un fracaso estrepitoso de la experiencia neoliberal en la Argentina.
Lo mismo lo que estamos observando en Bolivia con la recuperación del gobierno por parte de la Fuerza Popular, y bueno, creo que abre una perspectiva totalmente distinta. Yo, cuando perdimos acá la elección en Argentina, observé que América Latina entraba a un periodo de disputa, que no era el fin de una etapa, sino un periodo de disputa y también de transición, y probablemente también un periodo de balance. Me parece que las experiencias que fueron prolongadas, que duraron 10 años, por tomar una década como mínimo, digamos, en los países de América Latina, las experiencias de gobiernos populares, y bueno, dejaron un saldo y dejaron abierta una autocrítica. Por eso creo que es un tremendo acierto lo que estamos discutiendo hoy, porque uno de los factores centrales para hacer ese balance, y un balance constructivo, en el marco histórico de las experiencias de gobiernos populares y después de triunfos o imposición de gobiernos de derecha, una de las cuestiones centrales a discutir para aprender y para mejorar, indudablemente, es el vínculo entre la militancia, el movimiento social, las luchas populares y sus expresiones organizadas, y el Estado. Me parece que en esos años de gobiernos populares aprendimos muchísimo sobre el Estado. Aprendimos muchísimo sobre el Estado, no solo en la experiencia de manejo de los instrumentos del Estado, sino que creo que las fuerzas populares de la región, algunas que tenían dudas después de la etapa previa, digamos, la etapa de los 90, la etapa neoliberal anterior, pero algunas donde cabía la duda acerca del papel del Estado o la relación de las luchas populares con el Estado, me parece que lo que contribuyó es aclarar que nuestra gran tarea, nuestra gran premisa es convertir al Estado en un poderoso instrumento de transformación de nuestras sociedades. Porque la izquierda tradicional muchas veces se estructuró en contra del Estado, contra el Estado y afuera del Estado. Y hay una larguísima experiencia de resistencia, de oposición y de articulación de luchas por fuera del Estado. Creo que el gran desafío que tuvimos fue llevar adelante esos procesos desde el Estado mismo, teniendo que dar respuesta a la sociedad, a sus demandas, a sus expectativas, pero para sintetizar un poco lo que estamos discutiendo, sería algo así como mantener viva y prendida la llama de la militancia, de las reivindicaciones y de las luchas populares, las generales y las sectoriales, mientras al mismo tiempo se está gestionando y se está conduciendo el Estado. Porque aunque entendimos que no es contradictoria la transformación social, o sea que el Estado no es, para ponerlo en su formulación clásica y bien antigua, la junta de negocios de la clase burguesa, es decir, no es un instrumento solo del poder económico o solo de los poderes establecidos, también comprendimos que no es fácil llevar adelante las transformaciones y al mismo tiempo contener y mantener prendida la llama de la movilización y de la lucha. Es como que esta contradicción, digamos, entre sociedad civil y Estado está todo el tiempo pujando por imponerse y por volverse absoluta, por petrificarse y por entorpecer entonces la tarea del movimiento social o el movimiento popular cuando se hace cargo del Estado. Entonces esto lleva a discusiones muy profundas también sobre la definición de qué es el Estado en el régimen social actual, cuáles son sus potencialidades, cosas que no voy a discutir ahora, pero sí sabemos cuáles son claramente las dificultades y las debilidades que representa. Claramente, acá dice que la conexión es inestable, no sé si me están escuchando bien. ¿Me están escuchando bien? Bien. Entonces me parece que yo, bueno, soy autorreferencial, nada más para darle brevedad a esto. En un momento se me ocurrió decir que la clave era tener
un Estado rebelde. Un Estado rebelde. Convertir al Estado en un factor permanente de disrupción y, por decirlo así, de conflicto, pero no de conflicto por el conflicto mismo, o no de polémica por sostener una grieta, como se llama en la Argentina, sino simplemente que cuando el campo popular está a cargo de la gestión del Estado y del manejo del Estado, no puede descuidar ni un minuto el carácter confrontativo y disruptivo del movimiento popular. Hay que convertirlo en el lenguaje de Estado. Y no hablo no hablo de una cuestión de estilo, ni de palabras, ni de modos, sino que hablo de una actitud, porque de lo que se trata es de transformar, y cuando uno tiene que transformar, obviamente choca contra lo establecido, y si choca contra lo establecido, y contra el poder, y contra el poder económico, y contra los intereses, me parece que una de las claves centrales es que esos conflictos se manifiesten. Porque entonces eso permite de alguna manera superar el presunto conflicto entre Estado como expresión del poder, y lo puedo poner de esta manera. Cuando el campo popular está a cargo del Estado, tiene el Estado pero no tiene el poder. No tiene el poder. Porque el poder en nuestras sociedades circula de formas muy distintas. Porque generalmente no tiene y no cuenta, además se encuentra con los obstáculos y con a veces hasta el boicot del poder económico, del poder mediático, del poder internacional, a veces incluso del poder judicial, de estamentos o de corporaciones que siguen operando. Y que su deber es transformarlas. Entonces, si bien hay que darse una agenda, porque no se pueden emprender todas las luchas al mismo tiempo, y tampoco se trata de una guerra, sí me parece que es importantísimo dejar vigentes esas contradicciones y expuestas. Yo creo que una de las claves de la mejor tradición o de los mejores resultados que tuvo la experiencia kirchnerista en la Argentina fue que a nadie llegó a dudar de que, a pesar de estar en el gobierno, no se ejercía de manera completa y tal vez ni siquiera de manera mayoritaria, por decirlo así, en mayor proporción el poder. Que se podía estar en el gobierno y no estar en el poder. Y que había que mantener viva esa lucha, porque eso es lo que permite articular después la lucha del campo popular y de sus organizaciones sindicales, de los movimientos sociales, con la acción del Estado. No estoy dando una receta, estoy llegando a una conclusión, porque además todo eso está en transformación. Los partidos, los movimientos y el Estado están en permanente transformación y tenemos que darle suficiente versatilidad y plasticidad para que lo hagan. Lo que sí no podemos perder, me parece, en ningún momento, y que permite además establecer un hilo conceptual, organizativo y político entre momentos de oficialismo y momentos de oposición, es que todo el tiempo tiene que estar muy en claro qué es lo que venimos a transformar y con qué fuerzas nos enfrentamos, que son, creo que, permanentes en términos de los diferentes ciclos. Y me parece que esa actitud de Estado rebelde es lo que también mantiene prendida la llama del entusiasmo de aquellos que desde fuera del Estado buscan las mismas transformaciones. Un ejemplo muy claro lo hemos tenido en Argentina estos días con la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde el Estado estaba sesionando las cámaras, era el poder ejecutivo, y teníamos a la militancia en las calles. Me parece que fue una linda postal de que las conquistas que se obtienen no dejan de ser conquistas, aunque parezcan obtenidas por gracia y mera voluntad de quien está ocupando lugares de gestión desde el Estado. Me parece que hay una clave también para incentivar la participación, que el Estado solo no puede, que necesita la gente en la calle, que necesita las organizaciones, que necesita permanentemente la participación popular, porque es la base central de su poder, aún teniendo
teniendo los instrumentos del Estado. Así que pretendo haber hecho simplemente un pequeño aporte a esta discusión que me parece que es central, que aporta también a hacer una saga de las experiencias que tuvimos, con sus éxitos y sus fracasos, con sus claros y sus oscuros, y también ponerse por delante metas, porque no es una receta, sino una voluntad y creo yo que un intento. Y ahora, en la función que tengo, bueno, como siempre cuando uno está ahí, todo lo que pueda formular, después es muy difícil de llevar adelante y de ejecutar. Pero bueno, les quiero agradecer muchísimo la invitación y quiero celebrar el encuentro y los 110 años del partido. Así que muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias y gracias, compañeros y compañeras.